Hace unas semanas estaba sentada en la mesa de la cocina con Ana y Mariana. Ana, Mariana y yo nos volvimos cercanas durante nuestro último año en el cole porque tomamos Media Studies juntas. Le pregunté a Mariana si al final vio la película sobre la vida de Bob Dylan, que salió recientemente. Dijo lo siguiente: sí, pero tenía demasiados montajes, prepárense. Y yo dije que justo Ana y yo estábamos hablando sobre los montajes, un par de horas antes de encontrarnos con Mariana. Ana dijo: deberían limitarse a uno por película. Yo dije: el que haga más de uno, un disparo en la cara. Ana dijo: o por lo menos que lo hagan sin música, o sea, con puro sonido diegético. Ahora me pregunto por qué tengo una actitud tan repulsiva hacia los montajes. ¿Será por una oposición a todo lo que sale de Hollywood? Aunque verdaderamente no pongo todo lo que sale de Hollywood, solo algunas cosas. Procedí a tratar de imaginarme un montaje sin música y con sonido diegético, y fue como si mis neuronas hubieran colapsado. Y de ahí me puse a pensar que el montaje es un formato que requiere un aspecto sónico que sobrepasa lo visual. Por eso es imposible imaginar la condensación del tiempo sin música. Y les dije que me iba a retar a hacer un montaje sin música. Esta conversación pasó en inglés o en Spanglish, y no estaba muy segura de cómo se decía montage en castellano, pero de ahí lo busqué en Google y creo que se dice montaje. Esta conversación pasó unos días antes de mi regreso a Lima, después de más o menos 6 años. Viajé con mi papá con el propósito de vaciar el departamento de mi abuela que falleció hace 5 años, ya que se estaba vendiendo. Aterrizamos el 9 de enero, un jueves. El ascensor fue una de las cosas que más recordaba. Con mi papá en el ascensor, siempre apagábamos la luz y gritábamos como si estuviéramos en una película de terror. Sabía que me quería quedar con estos platos y el molde del chifón que hacía mi abuela. Ella cocinaba mejor que cualquiera. Ese mismo domingo me reuní con Sol, mi alma gemela. Y Sol me presentó a Patricio, Joaquín y Carlos en un chifa. A Joaquín le dicen Efio también. Katy también estaba ahí, pero no sale en la foto. Hablamos sobre el plagio de cuadros y el perreo vegano en inglés artístico. Yo le pregunté a Carlos si tenía un filósofo preferido. Me dijo que le gustaba Platón. Habían dos chicas hablando en la tele sin volumen. Como buen chifa, siempre hay tele. Y yo me pregunté de qué estaban hablando. Joaquín dijo que estaba pensando lo mismo. Le ofrecía a todos palitos de dientes con sabor a menta. Patricio me contó sobre el espacio secundario y le dije que iba a ir al siguiente tercer cineclub. De ahí caminamos a la casa de Patricio a ver cortometrajes cubanos. Le dije que mi abuelo es cubano. Mientras caminamos, escuchamos música del parlante que tenía Carlos en la mochila. No me acuerdo qué estábamos escuchando. Mencionó una película que yo había visto recientemente, My First Film. Me preguntó qué tal me pareció, o tal vez no me preguntó, no me acuerdo. Le dije que me gustó más la idea de la película en su formato original, que fue una presentación en vivo. Había visto eso en un documental que hicieron sobre la película. Le dije que también me pareció un poco self-indulgent, y la verdad no pienso eso, ni siquiera sé qué significa cuando algo es self-indulgent. Creo que lo dije porque escuché a alguien más decirlo. Nos sentamos en la cocina de Patricio, y les enseñé la foto detrás de mi celular. Todos dijeron que mi abuelo se veía bien cubano. Les comenté el documental que estaba haciendo sobre mi abuela hondureña palestina. Les enseñé un clip de ella armando la mesa para el desayuno a las 2 de la mañana. Patricio nos enseñó un proyecto que estaba editando. Había un clip en el que salía diciendo más o menos lo siguiente: cuando alguien te hace una pregunta, uno suele no responder honestamente. Uno selecciona algo de la superficie, algo que tiene en mente que es reciente. Algo así dijo, y era algo que estaba pensando. Seguí pensando en esos días después, y pensé en que cuando alguien me pregunta algo, necesito por lo menos unas 48 horas para responder bien, o hasta semanas a veces. Y de ahí me puse a pensar que es inevitable que las respuestas de uno cambien. Uno necesita toda una vida para pensar en sus respuestas. Pensé en la permanencia y me empecé a autopaltear, yo misma, yo solita. Y pensé en que una solución podría ser no responder nada nunca. Esa solución es la peor que se me ha ocurrido. Tal vez decir no sé sería mejor. Mi último día en Lima fue un miércoles. Me suelen gustar los miércoles porque pasan cosas diferentes. Hace poco me di cuenta que yo nací un miércoles. Tal vez por eso me gustan tanto. Ese día tuve que terminar de empacar y vaciar por completo el apartamento de mi yaya. Era mi última oportunidad también de ir al edificio en el que yo fui criada. Queda más o menos a 5 minutos caminando. Entré al ascensor y corrieron las lágrimas. Los botones seguían iguales. Nunca estaba en un ascensor tan oscuro. No esperaba llorar, y menos me esperaba que lo que me iba a hacer llorar un poco fuera el ascensor. Marqué el piso 0, que es donde estaba el parque. Llegar a ese parque siempre fue como salir de la oscuridad.
Ahí seguía la tortuga que dejaron unas hermanas hace años. Se llamaban Andrea y Sabrina, las hermanas, no la tortuga. No sé cómo se llama la tortuga. El área por la piscina temperada seguía oliendo a cloro. Arranqué hojas de un arbusto que tenía flores amarillas pequeñas y las olí. No sé cómo se llaman esas flores. Subí al piso 9, que es donde vivía yo. Quería ver el pasillo donde estaban los ascensores, porque aparece mucho en mis sueños. Mientras que estaba tomando fotos, apareció el habitante actual del apartamento, una señora ya mayor. No sé cómo se llama, pero ella conoce a mis papás. Entonces le dije, hola, soy hija de Vicky, yo vivía acá antes. Me fui de Lima en el 2017. Y se acercó a saludarme. Le quería pedir entrar al apartamento, pero me dio roche, no quería incomodarla. Bajé las escaleras en vez de tomar el ascensor con ella, porque quería un cambio de aire, y me fui del edificio. Esa noche fui a mi primer tercer cineclub en el espacio secundario. Había mucho tráfico, y documenté parte del camino porque no me quedó otra. Llegué una hora tarde, y cuando llego tarde tiendo a chiflarme un poco. El espacio estaba oscuro y ya había empezado la hora de los hornos. Y tampoco me gusta llegar tarde a una película porque me pierdo el comienzo, y no me gusta perderme el comienzo. Entré y le pregunté a un pata en dónde quedaba el baño, y él me guió. Nuestras cabezas chocaron, no sé cómo. Me dio vergüenza. Me iba a enterar después que él era Kaire, uno de los organizadores y dueños del espacio secundario. Entré al baño y meé. Me pregunté si me podían escuchar meando. También estaba con la regla, así que dejé el water sangriento. Traté de jalar y no jalaba. Pensé, chucha, ¿y ahora qué hago? Es como dejar una caca ahí. Y ahora sé que hacer una quinoc es como hacer caca. Salí del baño y le hice señas a Patricio de que no jalaba. No me entendía, así que vino hacia donde yo estaba. Le dije que no jalaba el water y que había sangre. Y él me dijo que está bien que haya sangre porque iba con el tema de la película. Él tenía razón. Creo que Patricio logró jalarla al final. Me senté en la orilla del respaldar de un sillón a ver la película, con el cuello torcido. Me paraba de vez en cuando. Anoté lo siguiente. María Barea estaba ahí también. Yo no sabía quién era hasta ese día. Joaquín me contó que justo había visto una película de ella el día anterior. Esa noche también conocí a Majo. Majo me contó que justo había visto La Hora de los Hornos la noche anterior y se emocionó al ver que la estaban proyectando en el espacio secundario. También hablamos sobre lo que es irse a vivir a Estados Unidos o Canadá, en mi caso, y observar lo que es la colonización y la política y la identidad de allá y después regresar a Lima. Me tomé una chela y comí un poco de torta de chocolate. Con Efio y Majo hablamos sobre los horóscopos chinos. Majo es cabra, Efio es dragón y yo soy serpiente. Les dije que esperaba que el 2025 sea un buen año para mí porque es el año de la serpiente de nuevo. Efio dijo que la mitad del trabajo ya estaba hecho. Kaire me regaló un libro. Conocí a alguien que tenía un pen pal en Berlín. Me olvidé de cómo se llamaba, así que le pregunté a Patricio. Me dijo que se llamaba Leonardo. Le dije que Leonardo no me sonaba para nada, pero que él debe tener razón. Leonardo sugirió que Patricio y yo seamos pen pals. Veremos qué pasa. La gente se fue poco a poco y me despedí de mis nuevas amistades esperando que duren toda la vida. Patricio nos tomó foto frente a la puerta. No me gustó despedirme porque fue muy abrupto. Había llegado al taxi y quería seguir hablando con Efio, Patricio y Katy, pero bueno, tenía que empacar. Llegué al apartamento de mi yaya. Me tocaba empacar para salir de ahí a las 4:30. Mi papá estaba despierto y me dijo que mi cuarto estaba infestado con polillas por haber dejado la ventana abierta y la luz prendida. Entré y le tomé foto a la infestación. Y pensé, estas fotos van a ser las últimas fotos tomadas en este hogar, o en el estado que está, por lo menos. Antes de irme, le tomé fotos a la sala y a la cocina. Creo que tenía ansiedad hacia no acordarme de nada. Terminé de empacar. Mi hermana me encargó el batimix con bolitas de chocolate. Dormí durante la mayoría del vuelo y los pocos momentos que estaba despierta rezaba para que el batimix no haya explotado dentro de la maleta. Aterrizamos. Mi viejo y yo nos sentamos a comer empanadas. Ahí fue cuando me enteré que había fallecido David Lynch por una historia en Instagram que había subido mi nuevo amigo Efio. Mi papá me vio triste y me dio un abrazo. Me preguntó, ¿estás como cuando yo estuve cuando murió Steve Jobs? Le dije que no.
Le dije que él estaba mucho peor. Para él fue como quedarse huérfano y su mamá, o sea, mi yaya, seguía viva. Dijo, cuando murió Steve Jobs pensé que Apple se iba a ir a la mierda. Y yo no creo que porque David Lynch murió, a pesar de que sus obras me cambiaron la vida y alteraron la química en el cerebro, el cine se fue a la mierda. El cine no se fue a la mierda por la muerte de David Lynch. Esa noche me quedé dormida mientras veía Dune, la original. El día siguiente, o sea, hoy que estoy escribiendo esto, Sol me mandó un video en misa. Había pedido por David Lynch. Esa tarde, mis amigas subieron una Kinok y pensé en la amistad. Y también me pregunté por qué fumo, a veces. Y pensé en que quería hacer una Kinok. Vi un manifiesta y supe que quería hacer una Kinok. Le escribí a Patricio y me dijo, pues deja de ser una cobarde y una traidora y haz. Y de ahí pensé en hacer una Kinok antimontaje. Pero algo antimontaje es un montaje en sí porque de alguna manera estoy demostrando que el tiempo ha pasado. Es un montaje antimontaje tal vez porque no hay música. Estoy masticando el chicle que mi papá tenía en mano siempre cuando vivíamos en Lima. Eso en sí es un montaje. Ya se le fue el sabor. El cine es un medio estático y permanente, más de lo que uno cree. Por eso, una Kinok me pareció el medio correcto para desarrollar esta idea. Me estoy confundiendo, no sé nada. Y de ahí pensé que no he visto suficientes Kinoks como para hacer una. Pero ese pensamiento lo consideré un poco cobarde. Y acabo de conocer a Patricio y me pregunté si estaba siendo conchuda por robarle el concepto. Pero de ahí me acordé que las Kinoks no se roban. Esa tarde Patricio me mandó un correo con todo lo que le había pedido que me mande. Lo abrí después de escribir. Por eso me pareció el medio correcto para desarrollar esta idea. El me estoy confundiendo, no sé nada, lo agregué después porque así me sentía. El correo se lo mandó a Sol y a mí. Ahí adjuntó unos PDFs y unos enlaces a sus canales de YouTube. Recomendó que vea Kinok Memoria, que recomienda, entre otras cosas, por ser la mejor película del siglo XXII. Me pareció apto verla en mi celular, echada en mi cama. No dentro de la sábana, sino afuera, encima de todo. Efectivamente, me pareció la mejor película del siglo XXII. Sabía que quería desarrollar la idea del antimontaje, y después de regresar de Lima a ver unas Kinoks, dije que iba a hacer una Kinok antimontaje, pero mientras más escribo, más cuestiono la relación entre una Kinok y un antimontaje. En muchos sentidos creo que son la misma cosa, pero a la misma vez no son nada parecidas. Esa es mi respuesta a la última semana, no sé nada más. El que quiera hacer un antimontaje, que lo haga. El que me quiera decir que es un antimontaje, que me diga. Tengo que aceptar que me voy a seguir acordando de más cosas y nunca estarán en esta Kinok.